hoy en otro programa en el canal de la editorial ICP junto a José Ignacio Vázquez, colaborador de la editorial, ex ministro del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho de la Universidad de Chile, y José Díaz Nieva, eh, también colaborador o amigo de la editorial. Aún no ha publicado nada con ella, pero ya lo hará. Profesor de historia Ujú. y bastante especialista en el movimiento nacional y corporativista chileno, diría yo, a pesar de haber nacido lejos de nuestro país. Y estamos aquí reunidos para presentar el nuevo libro editado por la editorial, Fascismo y Sovietismo, que está basado en el segundo tomo, o es el segundo tomo, de la tesis de grado para obtener el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile de Guillermo Izquierdo Araya. Fue un libro publicado el año 1928 y como ya hablarán los dos panelistas, o sea, la tesis es de 1928, el libro fue publicado en 1931 en Santiago por la editorial La Agritud Nacional, pero a pesar de los años que los separan con nosotros, trata la crisis de la representación política y hace un diagnóstico de la situación de su época que si uno lo limpia de pequeñas contingencias y detalles, es tremendamente similar a lo que vivimos hoy día. Y el fin de la editorial, con publicar este libro, ha estado sobre todo en promover el debate sobre la representación. No en promover ideas que, si bien no están muertas, pueden estar un poco pasadas de moda, sino o más bien ser poco populares, sino más bien en mostrar el método izquierdo y el cómo él fue a buscar mejoras para la representación en modelos distintos. Antes de darle la palabra a los dos panelistas, quisiera presentar el libro de Carlos Videla, colaborador de la editorial, sobre el funcionalismo y la teoría política de izquierda, que se publicó el año 2023 y que también pueden adquirirlo en la página web de la editorial. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas perdonen noches. por lo dilatada de la introducción. Parto preguntado de ti, José Ignacio, porque yo entiendo que tú conociste Izquierdo además. Entonces, si nos puedes hablar de él, de su proyecto político y cómo tú ves este proyecto en el Chile hoy, o qué es lo que ves tú de él hoy día, qué es lo más importante de él para hoy y este libro en particular. Bueno, efectivamente yo lo conocí a mediados de los años 80, viendo eventualmente la posibilidad de realizar mi tesis de mi memoria de grado y un poco en la línea de la racionalización de la democracia y en un enfoque que era más bien desde la descentralización hacia el sistema corporativo. Esa era un poco la idea que tenía en mente. Y bueno, y él vivía cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la Avenida Santa María, y llegué hasta su departamento, me atendió muy gentilmente, conversamos un buen rato. Me mostró su biblioteca, que era una biblioteca fantástica. Él me habló de algunos miles de libros que tenía y conversamos sobre el régimen corporativo en general. La verdad es que fue en ese sentido muy constructivo, fue un gran aporte, digamos, su visión, su orientación para esos efectos de memoria, etcétera. Y también conversamos sobre nacionalismo en ese momento, ya en las postrimerías prácticamente del régimen militar. Él no había participado en general durante el régimen militar, a pesar de que era un hombre de una trayectoria de movimiento, había sido parlamentario, había sido fundador del Movimiento Nacionalista de Chile, había sido parlamentario senador por la región de Tarapacá, y fue un hombre muy activo. Pero lo que más destaco de Guillermo Izquierdo es su gran capacidad de estudio y tempranamente, porque esta obra que estamos viendo ahora que ha salido publicada por Ignacio Carrera Pinto, que es, digamos, el segundo tomo, es nada menos que la tesis de grado de Guillermo Izquierdo. Y llama la atención porque es una obra que presenta es un trabajo muy sistemático, muy profundo, muy completo
de derecho comparado, de regímenes, en este caso la obra es sobre el régimen representativo, hay que decirlo, ¿no es cierto? La obra, aquí están los dos tomos originales, ¿ah? La obra es el gobierno representativo y está dividido en dos porque se publicó porque era una obra muy extensa y hace primero un análisis en general, que fue lo que de alguna manera presentó la obra, el libro de Carlos Videla. Hace un análisis sobre el funcionalismo, que es en el fondo el corporativismo, que planteó, y esa era fundamentalmente la tesis de Guillermo Izquierdo, la idea de la democracia funcional, de un régimen funcionalista, no un régimen inorgánico como la democracia liberal. Estamos hablando de los años, eh, principios de los años 30, la década del 30, y como digo, es una obra extremadamente completa. Diría que es una obra ejemplar para una persona que está recién titulándose de Derecho y es básicamente, es prácticamente un verdadero tratado de régimen representativo o democracia representativa, como queramos llamarla. Entonces, en ese sentido, me parece que es una obra que aporta mucho aportó mucho para la época. Luego tiene otra obra que va también un poco en la línea, que se llama La racionalización de la democracia, donde él ya empieza a hacer posteriormente más análisis de proyectivo, digamos, ¿no es cierto?, en función de ese pensamiento funcionalista o corporativista de Guillermo Izquierdo. La obra, como insisto, es una obra que analiza en términos generales, hace un análisis de derecho y de ciencia política comparada, muy completo, y que termina en estos dos últimos, en este último libro, que es la última parte, que es sobre sovietismo y fascismo. Porque lo que quiere destacar con esta parte, Guillermo Izquierdo, son los modelos novedosos para el momento de formas de representación política, social, económica, etcétera, que él ve, digamos, ¿no es cierto?, en estas dos novedades que son el sistema soviético por un lado y el sistema fascista por otro lado. El sistema soviético en la antigua Unión Soviética, hoy día Rusia, ¿no es cierto? Y en el sistema fascista, que era el sistema adoptado por el régimen de los fascistas en Italia, liderados por Benito Mussolini. Y entonces, no voy a entrar todavía porque quiero dejarle la palabra a mi amigo aquí, José Díaz, pero básicamente en el fondo lo que nos presenta es, por un lado, un momento de crisis de la democracia liberal, de crisis profunda del régimen democrático liberal, que llevó precisamente a que el periodo entre guerras ese régimen fundamentalmente parlamentarista, democrático liberal, de representación de partidos, entrar en crisis y luego viniera entonces las alternativas, ¿no es cierto? Las reacciones frente a eso y las dos más grandes reacciones en términos institucionales se pueden, ¿no es cierto?, de alguna manera presentar como el modelo soviético. El soviet significa consejos, o sea, la república de los consejos, y por otro lado el régimen fascista, el de los fascios, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente el de las corporaciones. Son de alguna manera, el régimen fascista es un régimen, desde luego, corporativista, muy claramente. El otro también es una suerte de representación orgánica a través de los consejos de campesinos, obreros y soldados. Mm. Eh, Dejo, si te Yo, parece, no, yo le doy la palabra a José Díaz, que además antes de darte la palabra yo quería destacar por lo que decía José Ignacio, que parece que con Izquierdo nadie es profeta en su tierra, porque este hombre ha pasado un poco al olvido, los libros de él ya no se editan, y sin embargo, como muy bien destacaba José Ignacio, es un verdadero tratado muy metódico de derecho comparado, incluso a mí me gusta mucho el derecho comparado, diciendo esto no se puede comparar, porque son dos regímenes tan distintos que no puede hacer esas diferencias. Entonces, dicho eso y motivando a la gente a leer este libro con eso mismo, sobre todo los que les interesa la ciencia política y el derecho constitucional y comparado, quería darte la palabra para saber qué nos puedes decir tú desde tu perspectiva de historiador, desde tu perspectiva también como Cientista extranjero, político, abogado también soy. también, pero también como... Bien, vayamos por partes. Es decir, eh, José Ignacio
ha hablado de muchas cosas y tal vez había que ordenar Mm, lo que él ha dicho. Yo creo que cuando se presenta una obra, más una obra de esta naturaleza y de un personaje poco conocido, lo que había que hacer en primer lugar es referirse a la figura del personaje, referirse a la época en la cual esta obra se escribió, referirse al contenido de la obra y finalmente hacer referencia a cuál puede ser, digamos, la proyección de ese contenido o de esa obra hoy en día. Y por lo tanto yo creo que ahí que podíamos tratar como cuatro cosas en cuatro cápsulas diferentes. Porque si no, digamos, nos podemos perder un poco el hilo y tener una proyección mucho más lineal. En cuanto al personaje, bueno, pues el personaje, algo apuntado, José Ignacio. Es cierto digamos, lo que conocemos de Guillermo Izquierdo Araya tiene que ver más con su faceta de hombre político, de senador por Tarapacá, por el Partido Agrolaborista, eh, tal vez como fundador del movimiento nacionalista en Chile, de la Unión Nacionalista en Chile, en los años 40, tal vez su ligazón con Argentina, de hecho estuvo en Argentina estudiando, tratando de buscar conexiones entre el pensamiento de los constituyentes del 33 y la constitución de Alberdi en Argentina, pero también, digamos, procede de un ambiente político liberal radical por parte de sus tíos, tanto paterno como materno. Pero hay algo que nos olvidamos. Fue uno de los promotores del socialismo en Chile. Guillermo Izquierdo Araya fue uno de los integrantes de la nueva Alianza Popular, Acción Popular, ¿no? sí. Bueno, o de ANAP, que dio lugar al Partido Socialista. Él no llegó a ingresar al Partido Socialista, se retiró antes, pero estuvo dentro de esa corriente política. Y por lo tanto, ya vemos cómo desde un primer momento rompe con la tradición liberal burguesa de sus ancestros, bien liberales, bien radicales, y opta por una opción, digamos, diferente. Y no recordemos que la ANAP en ese momento defendía el corporativismo. Esa corriente socialista en Chile, de alguna manera, estaba ligado al pensamiento corporativista y a los primeros teóricos del corporativismo en Chile. Por otro lado, digamos, hay que tener en cuenta que Guillermo Izquierdo nace a finales del siglo, a inicios del siglo XX. Si no recuerdo mal, 1903, 1903, ¿no? sí. 1903, 1902, creo que pero bueno, no voy a discutir si No, dos o tres, pero recordemos que es un año en el cual, unos años en los cuales ha nacido Clotario Blest en el 1999, nace Alberto Hurtado, nace González Fonmarés, nace Pablo Neruda, es decir, nace Osvaldo Lira. Por tanto, tenemos una serie de personajes chilenos que nacen en esa época y que han aportado mucho, tanto en la filosofía como en el pensamiento, como en la política, como en las artes, digamos, al devenir político de Chile. Y por lo tanto, ya tenemos, o podemos decir, algo en relación con el personaje. Pero nos olvidamos que más allá de la faceta política de Guillermo Izquierdo, también tiene una faceta como educador. Desde muy joven se dedicó por la educación, creó una educación para educar a gente de pocos recursos en su tiempo de estudiante y finalmente se dedicó a ser profesor. Curiosamente, pese a que gran parte de su obra es de derecho o de derecho constitucional, digamos, se le conoce más como historiador, más como miembro de la Academia de Historia, más por sus estudios sobre Lord Cochrane o otros personajes ligados a la historia de Chile, ¿no? O temas folclore, geográficos más bien de la historia de Chile, como puede ser su tesis en historia sobre Tarapacá, región por la cual posteriormente sería senador. Y por lo tanto, pero tiene poca ligación con el mundo del derecho. Es decir, él no fue profesor de derecho constitucional, eh, sí dio clases en la Universidad de Chile, en la, más bien en económica, sino mal en economía más que en derecho. Eh,
Tiene unas cartillas sobre formación cívica, más bien para los estudiantes de primaria y secundaria, pero digamos, no estuvo como ligado a la evolución de los tratados de derecho constitucional o de los procesos de derecho constitucional del siglo XIX, ¿no? Veinte. Del siglo XX. Y por lo tanto, pero no obstante, están esas obras que ha hecho mención, digamos, José Ignacio. Curiosamente, cuando se presenta la tesis, hay una anécdota que cuenta en una entrevista que se le hizo para Dimensión Histórica, realizada por Elías Robertson y otros amigos, en el cual Guillermo Izquierdo cuenta cómo cuando presentó la tesis, uno de los miembros de la facultad, Juan Guillermo Guerra, digamos, encargó a un ayudante que comprobara la veracidad de las fuentes. Porque las fuentes, como bien ha dicho, digamos, José Ignacio, son abrumadoras. Es un trabajo, pensemos que es un trabajo que aunque sea una persona de 30 años o casi 27, 28, es una que tardó mucho tiempo en hacerla justamente porque se dedicaba a trabajar, las estudiaba, tuvo que dejar derecho primero, lo retomó después, y por lo tanto es una obra madura, no es una obra pero dentro de la juventud de una persona de 27, 28 años. Y por lo tanto, digamos, eh, uno de los miembros de la facultad, pues no daba crédito a lo que tenía en las manos y encargó a uno de sus ayudantes que comprobase las fuentes. Estoy convencido que el ayudante no comprobó las fuentes, o al menos todas las fuentes, porque es imposible comprobar todas las fuentes. Pero evidentemente las que comprobó, las que pudo llegar a comprobar, eran fuentes que evidentemente Guillermo Izquierdo había consultado. Y en eso nos encontramos como Guillermo Izquierdo conocía a autores de la época, a Digui, a Auriu, a Carl Smith, ya que aquí nuestro contertulio es un admirador y ha escrito bastante sobre Carl Smith. Bueno, pues hay que decir que Guillermo Izquierdo fue quien introdujo, o uno de los primeros en citar a Carl Smith en Chile. De hecho, en uno de sus libros, ahora no recordamos cuál era, en uno de los capítulos está dedicado expresamente a Carl Smith, independientemente que cita las obras de Carl Smith a lo largo del texto. Y esto es el personaje. Pero nos queda la segunda parte, que es la época. Y la época, como bien ha dicho José Ignacio, estamos en los años 30. Estamos en los años en que Mussolini, digamos, ha hecho la marcha de Roma y está sentado en el poder en Italia. En los años en que el Partido Comunista ruso ha hecho una revolución y implantado los soviets en lo que va a ser la Unión Soviética. Y por lo tanto, estamos a las puertas del Tercer Reich, estamos a las puertas, digamos, de la cuestión estamos en esa época en un momento corporativista que trata poco el Guillermo Izquierdo, pero que también está en la época, que es la versión social cristiana aplicada en Portugal de Salazar. Y por lo tanto, estamos en un momento en que la democracia liberal está en crisis. Y ante esa crisis hay tres corrientes diferentes que se disputan, digamos, la alternativa: la izquierda, liderada por el Partido Comunista, el fascismo y el pensamiento social cristiano. Bien es cierto que movimientos, la constitución irlandesa del Mundo Varela, donde el Senado, al menos en origen, no como está hoy en día, pero sí en origen, era tremendamente corporativista. Y que a día de hoy todavía, pese a la intromisión de la partitocracia en ese sistema, todavía se sigue manteniendo una estructura donde están representados diversas entidades económicas, educacionales, empresariales en el Senado irlandés. Y por lo tanto, esa es la época en la cual había. Y por lo tanto yo creo que tal vez José Ignacio quiera ampliar algo más o aportar evidentemente algo más en relación con estas dos primeras facetas, es decir, el personaje y la época, para después pasar a estudiar, digamos, el contenido y, digamos, la posible proyección o cómo leemos hoy en día, digamos, la obra de Guillermo Izquierdo.
antes de dar la palabra a José Ignacio, quería decirte que tú tienes razón, es 1902, no 1903, el año de nacimiento. Y también para la gente que nos está viendo, por si le, a lo que se refiere José con esto, una cámara funcional o representativa en el Senado irlandés, es que era una de las ideas de izquierda, por lo demás, es que la idea era tener en una de las dos cámaras, generalmente la Cámara Alta, la representación de, de grupos sociales relevantes, generalmente ligados a profesiones, industrias, actividades económicas, eh, mientras que mantener la representación política como la conocemos, podríamos decirlo en términos más o menos sueltos, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y en estas dos cámaras, eh, digamos, funciones distintas. Pero eso más o menos para que se entienda un poco de lo que hablamos en un país que nunca ha tenido esta tradición. José Ignacio, te doy la palabra, te doy el pase, José Díaz. Ah, me ha dado el Esa es la historia. pase habiendo prácticamente habiéndose referido in extenso a muchos aspectos que la verdad es que José conoce mucho más que yo. Yo creo que al personaje yo lo he leído, pero no he entrado, digamos, en el análisis del personaje mismo. Y eso, la exposición de José es muy completa y enriquecedora en ese sentido. Yo creo que hay muchas facetas de Guillermo Izquierdo, como señalaba, que lamentablemente hoy en día se desconocen, pero estas publicaciones que hace, por ejemplo, Ignacio Carrera, de destacar o de reeditar, ¿no es cierto?, obras que en algún momento tuvieron una importancia y que hoy día yo creo que siguen teniendo vigencia. La obra de Guillermo Izquierdo es una obra clásica. ¿M? ¿Por qué? Porque básicamente nos encontramos hoy día, hace mucho tiempo ya, frente a una crisis también del régimen democrático, no solamente en Chile, en el mundo entero. Y esto ocurrió precisamente en la misma época en que se planteaba esta obra por Guillermo Izquierdo. Ya estaban en una crisis profunda. Se ha logrado mantener porque han habido algunos otros mecanismos institucionales, etcétera, de garantías que han permitido de alguna manera que el sistema democrático pueda mantenerse en pie, pero la verdad es que la crisis política de representación, que es un tema muy importante, hoy día es muy fuerte. ¿Ah? Bueno, hoy sí, uno puede decir, bueno, pero el fin de semana la gente votó regularmente, etcétera, pero la verdad es que yo creo que hubo también eh, mucho voto nulo, blanco, porque ¿cuál es el problema? Es que el sistema representativo, nuestros representantes, no representan. Es un problema de identidad, de crisis de representación muy grande. Y eso, la obra de Guillermo Izquierdo y esta reedición, ¿no es cierto?, que digamos ya en un formato más moderno, legible, etcétera, no de libros antiguos, nos permite nuevamente acceder a esos trabajos y ver, bueno, si bien es cierto, no la misma alternativa, pero nos permite hacer un ejercicio de intelectual, académico, etcétera, para pensar precisamente en cómo fortalecer o cómo de alguna manera buscar alternativas, ¿no es cierto?, de representación democrática, porque aquí Guillermo Izquierdo de ninguna manera fue un hombre partidario de un régimen totalitario, en absoluto. Lo deja muy claro en la obra, por lo demás. Lo deja muy claro. Él es un hombre, digamos, de vocación democrática permanente. Y lo hace presente cuando dice, mire, si no necesariamente la democracia liberal es el único régimen de representación, pueden haber otras formas. Claro, él destacó estas dos formas que en el contexto histórico aparecen como regímenes totalitarios o autocráticos, etcétera. Pero eso no impide que se pueda pensar en fórmulas mixtas, como él mismo las plantea en su primer análisis, en su introducción en general, ¿no es cierto?, de los dos modelos que analizan esta obra. Entonces, la verdad es que
esto no, la obra de Guillermo Izquierdo y otras más, desde luego, pero en esta fundamentalmente estaba viendo otro libro que publicó allá por el año 45 también, que es un libro que se llama Política y Derecho. Él plantea y hace presente, ¿no es cierto? Y finalmente concluye con un modelo y con un proyecto, mejor dicho, de reforma constitucional, de Senado funcional. Aquí vuelve sobre el tema del funcionalismo, el Senado funcional en América y Europa, o sea, existencias de órganos de representación. Esto no es nuevo en el modelo comparado. Uno puede encontrar con órganos de representación, consejos económicos, sociales y culturales, que son órganos de representación más allá simplemente de la representación partidista. Y está claro, además, y aquí ya voy a entrar un poco más en el análisis de la coyuntura, no de la coyuntura de las elecciones o de los últimos sucesos que de alguna manera enlodan, ¿no es cierto?, la moralidad pública chilena, sino que fundamentalmente me refiero a esta crisis de representación, a esta crisis de la democracia liberal. Nuestra democracia representativa está en una crisis, está en una crisis profunda, que claro, los partidos políticos quienes ostentan el poder no quieren asumirla como corresponde y entrar en consecuencia a pensar en modelos alternativos, etcétera, de representación. Porque hoy día la democracia liberal solamente permite al pueblo que participe en los procesos electorales, pero no permite que en definitiva haya una representación permanente. Por ejemplo, el sistema municipal, que fue un tema que yo conversé con Guillermo Izquierdo en esa oportunidad de los años 80 cuando lo visité, pocos años antes, muy pocos años antes de que él falleciera, en todo caso. Hablamos de eso. Él no veía con buenos ojos el modelo de, de municipalización que se había hecho y bueno, a poco andar, ya a partir de los 90 ese régimen de representación municipal pasó a estar en manos completamente de los partidos políticos. O sea, las formas de representación de las fuerzas vivas de la comunidad local fueron desplazadas, sustituidas en el fondo por los partidos políticos, y eso ha significado en buenas cuentas que el régimen democrático liberal se ha transformado en un régimen partitocrático, completamente, una oligarquía o oligarquías partidistas, que son las que se reparten los, los cargos, se reparten en el fondo, ¿no es cierto? Hacen un cuoteo del poder y en consecuencia el pueblo, la gran, la ciudadanía en general, las grandes Mayoría. mayorías ciudadanas quedan absolutamente marginadas de participación. No es una democracia participativa, esta es una democracia representativa muy restrictiva, manejada exclusivamente por los partidos políticos y que va llevando a un proceso cada vez de más deterioro que pasa, ¿no es cierto?, por la falta de personas idóneas, en la gran crisis hoy día también del mismo sistema partidista, la falta de idoneidad política, intelectual y moral de quienes representan, y de ahí entonces caemos en una etapa que yo le llamaría la ineptocracia, ¿no es cierto?, que es el gobierno de los menos capaces en el fondo para gobernar y que finalmente precisamente nos conduce a otro vicio mayor, que es el peor vicio de todos, que es la cleptocracia. O sea, el gobierno, en el fondo, de quienes asaltan el patrimonio público, roban el patrimonio público y en consecuencia, digamos, terminamos en eso. Entonces, esta obra sale en un momento determinado que debe servir para precisamente un poco remecer la idea de renovación del sistema político partidista. Se está hablando en el último tiempo de una reforma del sistema político, pero ¿en qué sentido va esa reforma? Entonces me parece que la obra de Guillermo es una obra vigente, es una obra que tiene hoy día un peso, es un personaje que además, digamos, ¿no es cierto?, aportó mucho en ese sentido y me parece que eh, creo que nos debe llevar a muchos no solamente a meditar, a reflexionar, sino que incluso, digamos, a trabajar en la formación de un pensamiento
alternativo que permita precisamente entrar a perfeccionar el régimen democrático. Nuestro eh, propósito debe ser precisamente, de alguna manera, ir hacia un modelo de representación democrático auténtico. ¿Mm? En ese sentido, yo, antes de tomar las preguntas que plantea José días antes, es bien interesante el libro de Izquierdo también, en el sentido que él también se vio este problema en su época. O sea, él, su gran tema en el libro, sobre todo, digamos además que era un personaje de un gran interés público. O sea, él, su tesis se la dedica al presidente de la República, que haber sido Carlos Ibáñez en esa época, para que eh, inicie un proceso de reforma. Ujú. Y, en, y él mismo hace una distinción ahí, porque él dice, mire, acá el problema chileno hemos venido a reemplazar un parlamentarismo fracasado por un presidencialismo extremo, dice. O sea, que es más o menos lo mismo que se quiere hacer hoy día con este cambio del sistema político. O sea, si uno ve el proyecto constitucional del año rechazado, el año 23, uno se da cuenta que la idea parecía ser eh, terminar con esta dispersión de diputados díscolos, senadores díscolos de pequeños partidos, concentrando el poder en pocos partidos incumbentes y en sus cúpulas. Entonces, también uno podría decir acá no tenemos una crisis del sistema político, sino que una crisis propiamente de la democracia, como diría el izquierdo. Sí, perdón, yo ahí intervengo porque siempre se piensa que una reforma del sistema político pasa simplemente por volver, digamos, ¿no es cierto?, a tratar de que haya una especie de binominalismo y en consecuencia de un sistema no multipartidista, sino que pocos partidos políticos. Pero eso no soluciona el problema. Claro que no. Porque el problema es precisamente la representación partidista. Ese es el problema en sí mismo. Porque eso es lo que impide, porque en definitiva son monopolios, los partidos políticos monopolizan la participación ciudadana y en consecuencia, ¿no es cierto?, impiden que el pueblo pueda realmente manifestarse y participar. Un sistema municipal de participación ciudadana debiera ser un sistema de participación permanente. Pero incluso en el ámbito municipal, que es donde más cerca el Estado está de la ciudadanía, ¿no es cierto? Es donde precisamente deberían haber mayores instancias de participación y donde hoy día no hay instancias de participación. Lo único que se ha creado es una especie de clientelismo para poder capturar los votos en favor de las reelecciones Mm. de las autoridades municipales. Pero volviendo nuevamente al punto anterior, eh, el simple, la simple modificación para impedir que hayan más partidos políticos no es, en definitiva, la gran solución, porque no soluciona el problema de fondo, que es la partitocracia, es la oligarquía partidista, en que ya, ¿no es cierto?, lo decía originalmente en los años 20 o 30, un famoso sociólogo italiano, Robert Michels, la ley de hierro de la oligarquización, que donde más se nota es en los partidos políticos, y en consecuencia es donde, por tanto, donde hay que impedir que se produzca ese fenómeno antidemocrático, porque en el fondo, digámoslo por su nombre, es un fenómeno antidemocrático. Bien, a ver, Las preguntas. vayamos por partes porque, claro, aquí José Ignacio lo ha centrado un poco en el caso chileno, o tal vez demasiado en el caso chileno. Y el problema no es Chile, el problema es justamente es que este problema que hay en Chile lo podemos ver en España, lo podemos ver en otros países. El primer punto es la sustitución del sistema liberal con sus pros y sus contras por un sistema que ni siquiera es liberal. Es decir, el sistema partitocrático es un sistema diferente a la democracia ideada por Jefferson o por Locke o por Rousseau o por Montesquieu. Nada que ver el sistema partitocrático, por lo tanto, con la democracia que llamamos liberal. Primer punto. Segundo punto. Es cierto que en Chile, dentro de lo que podemos llamar la democracia al uso, si la comparamos con otros países como en España o como en Suiza, pues funciona diferente. No quiere decir que España sea mejor, pero por lo menos en España tenemos la posibilidad de la iniciativa popular.
aunque nunca se haya aplicado o se haya hablado pocas veces, digamos, en Chile ni siquiera hay esa posibilidad. O el tema de los referéndum o plebiscitos, que en España, aunque haya habido pocos plebiscitos como el de la OTAN, pero, digamos, existe. Y se puede pedir un plebiscito, como se pidió en su día el de la OTAN, cosa que en Chile no existe. Pero claro, tenemos sistemas como el suizo, donde permanentemente los suizos son llamados a plebiscitos para votar sobre determinadas cosas. No quiere decir que Suiza funcione mejor que España o que Chile. Tienen los mismos problemas partitocráticos, pero por lo menos hay una mayor participación de la ciudadanía. Después hay que tener en cuenta lo que decía José Ignacio en relación con no es lo mismo la democracia, digamos, a nivel estatal que la democracia a nivel municipal. Y, por ejemplo, si esto lo vemos en un país como Estados Unidos, donde se va a votar dentro de pocos días su presidente de la República, vemos cómo el interés por la política a nivel nacional en Estados Unidos es mucho menor que el interés por la política a nivel municipal. Porque a nivel municipal sí que funciona la democracia, sí que la gente consulta o hay consultas en los pequeños municipios para ver a ver qué hacemos con el arbolito que está cayéndose en la plaza del pueblo. Y la gente sí va a los ayuntamientos a debatir y a discutir. Los alcaldes o los representantes municipales sí se juntan con la gente. Pero eso no ocurre a nivel, digamos, de otras instancias superiores. Y por lo tanto, cuando hablamos de democracia, hay que tener en cuenta que puede haber una democracia municipal que funcione mucho más democráticamente, porque evidentemente cuando hablamos de pequeños grupos reducidos es más factible que eso funcione que cuando hablamos de grandes masas. Y por lo tanto, esa democracia no funciona igual a nivel municipal que a nivel estatal. Y otra cosa diferente es, digamos, lo que sucedió, y lo apuntaba José Ignacio el domingo pasado. A ver, es cierto que hay países, como el caso chileno, donde el voto es obligatorio. Y hay países, como el caso español, donde el voto no es obligatorio. Y por lo tanto, digamos, claro, en España podemos hablar de la mayor o menor participación, adhesión al sistema, desencanto del sistema, cuando hay una mayor o menor, digamos, participación electoral. Pero en un sistema donde el voto es obligatorio, como en el caso chileno, eso no se puede plantear, porque evidentemente, salvo los que están enfermos o fuera del país, o cosas muy circunstanciales, van a votar a no ser que quieran pagar la multa. Y no sé cuántos quieren pagar. No obstante, hay un 20% de gente que no, por unas circunstancias o por otras, no han ido a votar. Cuando eso quiere decir que aproximadamente hay un 10% que lo ha hecho con intención de no votar. Porque habitualmente hay un 10% que evidentemente está enfermo, no puede tener que cuidar a la madre, al padre o está fuera de Chile. Por lo pronto, ese porcentaje siempre va a existir. Pero hay un 10% que no. Por tanto, ya hay un 10% que no va a votar. Pero claro, aquí lo preocupante es el 25% de votos nulos y de abstenciones, donde votos nulos y votos en blanco, que se han dado sobre todo en los consejeros regionales y en alcaldes. En consejos regionales y concejales. Lo cual, digamos, no sé si es porque esas sábanas enormes, digamos, la gente no conoce a nadie, tanto, salvo que sea tu vecino, tu amigo, o tu padre, no le votas o no votas, o bien porque, digamos, hay una intención clara de hacer un toque de atención a los partidos políticos. No es cierto que un cambio de sistema electoral vaya a modificar el sistema. Si vamos al sistema binominal, ¿cuántos partidos políticos estaban presentes en el sistema binominal? Hay un número menor que ahora, pero No, bastante. pero no mucho menos. Estaba la UDI, estaba la Renovación Nacional, estaba la UCC, incluso estaba el Partido del Sur, estaba la Democracia Cristiana, el Partido Radical, los Socialdemócratas, los Verdes, los Humanistas, el, el Partido Socialista, el PPD, me salen 12, sin ser muy extenso. Amplitud podríamos sumarlo. Es decir, no es claro.
En las primeras elecciones del 88, 89, mira los partidos que hubo presentes en la Cámara. Pues claro, todo dependía de las coaliciones, no coaliciones, pactos, subpactos y multipactos. Y por lo tanto, digamos, no es cierto que el sistema binominal, digamos, redujera, digamos, el número de partidos políticos presentes en la Cámara. Dos menos, tres menos, cinco menos, sí, pero irrelevante. Y por lo tanto, digamos, el problema no es el sistema electoral. No es el sistema electoral, porque los sistemas electorales no son ni justos ni injustos. El sistema binominal no es mejor o peor que el sistema proporcional, el sistema DON o el sistema mayoritario. Son mecanismos que se pueden producir, que pueden producir distorsiones, que pueden producir un sistema multipartidista o no partidista. Es decir, en España se dice, no, un sistema mayoritario evitaría las formaciones de partidos regionalistas en el Congreso. No, al contrario. Si el País Vasco lo divido en 50 circunscripciones, los 50 diputados del País Vasco van a ser nacionalistas. Al contrario, no va a reducir el peso de los partidos nacionalistas. Pero dicho eso, que es un tema menor y no quiero meterme en ese tema, digamos, los sistemas electorales, digamos, no tienen por qué reducir o aumentar la presencia de partidos políticos. Cosa diferente es cómo combatimos la partidocracia real. Y uno de los elementos de combatir la partidocracia realmente es, por ejemplo, permitiendo las listas ciudadanas, permitir candidaturas independientes, permitir candidaturas ciudadanas, no reducir las candidaturas únicamente a los partidos políticos o impedir o poner tantos requisitos a una candidatura independiente de ciudadanos que realmente es imposible que se presente. Pero ahí es uno de los mecanismos importantes. Es decir, sí, está muy bien cambiar el sistema electoral, está muy bien combatir a la meritocracia. ¿Cómo? Cambia el sistema electoral, pero la ley de partidos sigue estando ahí. Para presentarse a unas elecciones hay que tener un partido político. Si no, no se puede. No, candidaturas independientes. No, eso no. Listas independientes, ciudadanos independientes, no. O sea, que usted me consiga, no sé, 2.000 firmas. Mira, que me está pidiendo usted más firmas que diputados presentes en el Parlamento. Hay diputados en el Parlamento que tienen menos votos que lo que usted me está pidiendo para presentarme. Eso es una manera de combatir la partitocracia, permitiendo que los ciudadanos se expresen en la política, se expresen presentando iniciativas legislativas, puedan tener mayores eh, mecanismos de participación con las instancias del Estado. Porque si no, simplemente la democracia va a estar secuestrada permanentemente en manos de los partidos políticos y sus cúpulas. Pero no solamente el partido, no solamente el Parlamento, no solamente el Parlamento, sino todas las instituciones políticas. Porque ¿quién elige a los miembros del Poder Judicial? ¿Quién elige a los miembros de la Constitucional? ¿Quién elige a los miembros de las Cortes Supremas en Chile, en España, en Alemania o en Austria? Los partidos políticos presentes en las cámaras, el presidente o el jefe del Estado. Entonces, ¿cómo va a haber un control de las instituciones políticas en manos de instituciones que son independientes teóricamente, pero que su elección o su cooptación ha sido realizada por los propios partidos políticos, por los propios miembros de las instituciones que supuestamente van a ser controladas por ellos mismos? Entonces, ahí es donde tenemos el problema. El problema es mucho mayor, no es un problema del cooperativismo o no cooperativismo, el problema es de cómo la democracia hoy en día, los partidos políticos han copado todas las instituciones del Estado. No solamente el poder legislativo, no solamente el ejecutivo, sino también el judicial, también los entes constitucionales, también los órganos económicos. Y por lo tanto, claro, ahí es donde tenemos el problema. Ya tenemos que ir cerrando. Solamente me gustaría destacar algo del propio Izquierdo. izquierdo en la última parte, que es lo que hemos estado conversando con José y que
digamos, de alguna manera, nosotros reflejamos ese pensamiento cuando él dice la necesidad, en el fondo, de una reforma fundamental de nuestros organismos públicos, dice un parlamento eficiente y respetado que represente más a las fuerzas sociales y económicas que las fuerzas políticas, partidistas, desde luego. Y un gobierno que gobierna, dice, o sea, el ideal del buen gobierno más que simplemente un grupo, ¿no es cierto?, que simplemente represente algunos determinados intereses particulares. Dice, sencillamente pretendemos renovar los clásicos moldes de las democracias representativas, que son las formas de las democracias americanas, representativas burguesas, dice, por otra democracia con una nueva mentalidad que abandone el envejecido dogma de la soberanía nacional y la desgraciada práctica del sufragio universal, dice en ese momento. Una democracia que dé participación a los elementos del Estado, no individualmente considerados, sino que como miembros de asociaciones y colectividades que dan al Estado sus recursos y su vida. Es en el fondo una democracia orgánica. El funcionalismo, esa es la idea de Guillermo Izquierdo que quería, digamos, porque dado que hemos hablado sobre la obra, pero era importante destacar ese punto. Una cosa antes de, yo quería cerrar haciéndole una pregunta a cada uno al final, pero también quisiera decir algo porque yo creo que un problema que tiene este libro, comentarlo, así es que sobre todo para la gente que nos ve, es que como está escrito con mucho tecnicismo y en una época distinta, muchas veces los temas no se entienden. Entonces, no es que probablemente al escuchar que él se opone al sufragio universal, Izquierdo no se opone a que la gente vote, no es partidario del sufragio censitario. Yo creo que eso es Así es, lo importante que dice. quede claro. A lo que él se refiere es que el sufragio, digamos, de cada uno de nosotros en la urna, en la cámara secreta, ese sufragio atomizado no es realmente representativo. El voto de cada uno no hace realmente representación. Entonces lo que él busca es organizar el sufragio o la participación de formas distintas, como las que he ido hablando aquí, para hacer de nuestra actividad algo realmente representativo de nuestra democracia, una forma de gobierno o de participación o de vía política realmente viva. Ahora que tenemos que cerrar, les hacer un par de preguntas a los dos, que esa pregunta es una pregunta pesada o Ya. complicada, sobre todo para ti, José Ignacio, menos para José, pero eh, una de las cosas y esto no tiene nada que ver con el libro, digamos, que es una sorpresa, pero hoy día yo creo que si hay un organismo que ha sido, sobre todo digamos, por ciertas tendencias políticas, mostrado como el ejemplo de contrarrepresentatividad, es el Tribunal Constitucional. Y en distintos países, dependiendo de quién controla el poder, el órgano, digamos, el Consejo Constitucional, es siempre atacado por la mayoría democrática. ¿Cómo en este contexto, eh, bueno, y también los ministros de los tribunales constitucionales tienen muy pocas oportunidades para defender su labor representativa? Entonces, en este contexto, ¿cómo ves tú la participación de un tribunal constitucional o lo que te tocaba hacer a ti como ministro en cuanto a la representación? Más allá de mi participación como ministro, es mi posición respecto de lo que es la justicia constitucional. Yo soy partidario de un órgano que ejerce el control de constitucionalidad de las leyes, y ese ejercicio de control de constitucionalidad en el esquema de un Estado constitucional, no un Estado de derecho legal, es necesario, y en consecuencia el carácter contramayoritario es inevitable. Cuando se dice contramayoritario, no es que esté simplemente enmendándole la plana o negándole al poder del Congreso o del Parlamento lo que ha hecho, sino que simplemente está ajustando la ley a la Constitución. Ese es el sentido contramayoritario, o sea, lo que ha resuelto una mayoría circunstancial que puede ser contrario a la Constitución. El Tribunal Constitucional tiene que existir un órgano, como el Tribunal Constitucional, que efectivamente ejerza ese control y le indique, ¿no es cierto?, al legislador que esa norma es contraria a la Constitución. La ley es una manifestación de un sector, y lo hemos venido diciendo en esta misma conversación, es una manifestación normativa, ¿no es cierto?, de una mayoría partidista. La Constitución está por sobre esas mayorías. En consecuencia, la ley debe conformarse a la Constitución, en definitiva. Eso es una garantía para todas las personas. Eso es mucho más democrático ese control, es mucho más democrático que el supuesto, digamos, aceptación
de lo que una minoría o una mayoría circunstancial en el Congreso puede resolver contrario a los derechos fundamentales o los principios fundamentales del Estado. Entonces, en ese sentido, esa crítica resulta absurda, la típica crítica de ser el Tribunal Constitucional un órgano contramayoritario. Y con esto termino esta última parte. De manera que el Tribunal Constitucional, cuando resuelve declarar inconstitucional una norma, lo que está haciendo es velar precisamente por la integridad de la democracia. ¿Ah? Que va más allá, insisto, de esa mayoría circunstancial en el Congreso. Pero ¿eso es la teoría o la práctica? Eso es en la teoría. Y ahí vengo a la práctica. El problema, el problema es cuando tú tienes un tribunal constitucional, una integración de un tribunal constitucional que empieza a aceptar todo lo que resuelve el legislador como legítimo. Y en consecuencia, entonces, viene precisamente una suerte de negación de lo constitucional. ¿No? Y por la vía entonces legislativa comienzas tú a, de alguna manera, deconstruir el régimen constitucional. ¿Mm? Y eso, por supuesto, que también es antidemocrático. Perfecto. Ujú. Lo que dije antes, es decir, el problema no es el órgano en sí, o lo que Kelsen ideó el órgano, sino más bien es los mecanismos de cooptación de los miembros que componen los tribunales constitucionales. Si estos recaen en manos de los dirigentes políticos presentes en la Cámara del Senado, presentes en la Cámara de Diputados, presentes en los ejecutivos, es decir, si sale de órganos políticos, evidentemente que el Tribunal Constitucional es una contramayoría, porque muy probablemente la composición del Tribunal Constitucional no tenga por qué coincidir con la del Ejecutivo o con la del Legislativo, pero no dejan de ser manifestaciones políticas más que jurídicas, por mucho que se quieran camuflar la cuestión. Porque de hecho, si tenemos que aplicar un artículo de la Constitución, como el derecho a la vida, y nos encontramos con dos sentencias que tienen que ver con ese artículo, una de la píldora diciendo que no, y una del aborto diciendo que sí, dices, bueno, no entiendo. No entiendo si aplicamos el mismo principio constitucional, que es el derecho a la vida, el por qué digamos, tenemos dos sentencias contradictorias. Y eso ocurre en Chile, en España, en Francia no, porque en Francia el Consejo Constitucional tiene otra característica, pero en Austria, en Alemania, en los países donde tienen un tribunal constitucional. Esto no es serio. Esto no es serio. Porque esto evidentemente tiene que ver con esas mayorías. Lo cual no quiere decir que los miembros del Tribunal Constitucional sean presos de los partidos políticos. Yo no estoy diciendo eso. Yo considero que los miembros del Constitucional, digamos, hacen su labor, cumplen su labor, pero permítame que en ocasiones ponga en duda que prime más lo jurídico que lo político. Yo creo que eso es tema tal vez para otro debate, aunque te voy a quitar el derecho a dúplica, No, 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 no. pero, pero lo No, dejaremos para otra ocasión estoy de por esto. acuerdo. Yo quería hacer una pregunta muy sencilla también para ir cerrando. Izquierdo, una de las cosas que él presenta en el libro, él tenía una idea, aparentemente él quería avanzar evidentemente hacia una suerte de confederación hispanoamericana. Él algo dice en el libro, ¿no? Ujú. Habla, eh, y te quería preguntar a ti, bueno, abusando tu calidad de extranjero, la verdad, porque como de que no eres, pero ¿tú crees que, viniendo tú llevas 10 años viviendo en Chile, me decías, ¿tú crees Sí, que los países, digamos, hispanos, que tenemos bastante más cosas en común? Yo encuentro que los países europeos que han ido logrando desarrollar algo bastante más sólido, podamos dentro del futuro próximo crear algún sistema donde podamos estar, digamos, de gobierno común, mancomunado, Sí. más allá de una serie de es, instituciones es, que es lo que yo fundamos. desearía o lo que yo pienso, porque no es lo mismo.
A ver, Vamos yo creo que la al- pregunta es difícil. Vuelvo a insistir. Estamos en los años 50, 40, 50, en la vida de Guillermo Izquierdo. Guillermo Izquierdo forma parte de una serie de personas que consideran que la patria grande es posible. Que la patria grande es posible. Que se debe buscar mecanismos de unión. De hecho, digamos, él trabajó para que una unión económica entre Brasil, Chile y Argentina fuera posible con Perón, Getúlio Vargas y Carlos Mañez del campo. del Campo. Y por tanto, él sí hizo cosas posibles para eso. Pero lo más cercano que se ha conseguido es el Mercosur, suponiendo que el Mercosur sea algo, que no es nada. Y por lo tanto, ahí, claro, aquí partimos de la base, y aquí voy a disentir de algún amigo, digamos, partimos de la base de lo que es la nación. ¿Qué es la nación? Y sobre todo, si la nación da lugar al Estado o si el Estado crea la nación. Claro, si yo considero que la nación es la cultura, es el idioma, son las costumbres, la tradición, pues evidentemente existe una nación hispana que une a esos países porque tenemos el mismo idioma, queremos lo mismo, tenemos el mismo música, el mismo folclore, es muy similar. Pero claro, los estados nacientes a partir de esa cosa nefasta que fue las guerras de emancipación, de ese aborto político, como lo llamaría algún autor, digamos, nicaragüense, Julio Icaza, Tejerino, digamos, pues claro, eso provoca que las pequeñas diferencias se incentiven, se incrementen. Y por lo tanto, digamos, donde antes había una diferencia mínima, ahora hay una gran diferencia. Y por lo tanto, digamos, yo creo que la unión, la recomposición de una unidad hispanoamericana, de alguna forma, no un país único, pero una federación, una confederación, simplemente crear una Unión Europea americana, digamos, yo creo que es prácticamente imposible o muy difícil a día de hoy. Ujú, perfecto. Sí, así parece, lamentablemente, por lo demás. Concuerdo Claro, plenamente. concuerdo. A corto y mediano Mm. plazo, ninguna posibilidad. Y a largo plazo, sería especular demasiado. Mm. Y eso no podemos hacerlo. Acá yo creo que pasan también cosas de ciertos romanticismos que son medios, pero yo creo que una nación hispana no puede, o sea, no pueden incluir a España ni a esos países, se me olvidó cómo se llama cómo se me vuelve el nombre el otro Portugal. día. No, en África, Ah, en África, eh, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, Guinea que, Ecuatorial. que pueden ser un poco más distintos por cultura y otras cosas, pero Sí, es posible que Guinea Ecuatorial o Filipinas sean. aunque los filipinos ya Pero, hablan pero, pero inglés, aquí, ya, pero, a ver, Eso pero, ya. pero- pero una cosa es el mundo hispánico, donde hay una serie de tradiciones, sí, claro. culturas que nos pueden unir, y otra cosa digamos, que aquellos países que tienen, digamos, una mayor cercanía geográfica, digamos, puedan colaborar. Mm. Es decir, cuando se plantea en los años 50 una mayor, digamos, acercamiento, nadie está planteando una unidad política. Realmente lo que se están planteando es una unidad económica. Lo que Mm. está diciendo es que somos países deficientes económicamente. Somos países que dependemos únicamente del café, del cobre, de la carne o del cereal. Y cuando Jorge Prat llega a Quintanilla o llega digamos, a la conferencia del 52 y plantea la necesidad de que esos países deben unificar porque deben de dejar de depender de Estados Unidos y crear una autoeconomía autosuficiente propia a través de una unión simplemente como el Banco Interamericano, digamos, no es una unión política. No se está, digamos, proponiendo la creación de una nueva unidad hispánica bajo un rey, el Ujú. carlismo, la tradición y un señor sentado en Madrid.
Claro. No se está hablando de eso, se está hablando de una colaboración económica, simplemente económica. Yo tengo cobre, tú tienes fábricas, no tengo por qué llevar el cobre a Estados Unidos a tratarlo. Basta con que Argentina o otro país lo haga. Yo tengo carne, tú tienes, no sé. Claro, En eso se tradujo finalmente el panamericanismo, claro. no en otra cosa. Y eso, No dio para más. y eso que antes hubo, yo quisiera decir, esfuerzo, bueno, Andrés Bello en el prólogo de su gramática, Ujú, él dice que él hace esto para unir a los pueblos americanos con el mismo idioma, ujú. y yo también por las cosas que me dijo encuentro que el código de Bustamante, o sea, el primer trabajo a nivel internacional, un código de derecho internacional privado para resolver los problemas que sea entre la gente que vaya de un país a otro, pero en grandes obras que han ido cayendo también en desuso. Sí, Por pero tú mucho. fíjate que producía la independencia, digamos, ya se fracciona la Gran Colombia. Producida la independencia, ya las provincias de Centroamérica se separan de México, Claro, que iniciados el siglo XX, digamos, aquí sí directamente por la mano yanqui, digamos, Panamá se separa de Colombia. Y por lo tanto, digamos, ni siquiera en los inicios de la independencia, donde por lo menos podía haber de México hasta Panamá y la Gran Colombia, digamos, ni siquiera eso fue posible. Y por lo tanto, después de las independencias se crean Mm. estados y esos estados, desde el estado, crean naciones. Y por lo tanto, hoy no se puede hablar de la nación hispana. No, Eso algunos mm, soñadores no, creemos en ello, pero algunos. Es decir, hoy es Argentina, es Chile, es Bolivia, es Colombia, es Ecuador. claro, pues, no hay una. No es que entonces es muy difícil romper, digamos, esa creación nacional durante 200 años. No, es un nacionalismo no inclusivo, sino que es un nacionalismo excluyente, en el Sí, fondo, que va produciendo una fuerza centrífuga en que cada vez más los países se van apartando más por realidades internas, etcétera, aunque hay muchos problemas comunes, etcétera, pero es muy difícil, bueno, yo creo que ya hemos llegado, hemos llegado. nos hemos alargado más de lo Mm. planificado, pero estuvo muy interesante la conversación. Muchas gracias por participar en este lanzamiento de este libro, que aquí los ponemos de nuevo para que lo puedan comprar a través de la página de la editorial. Y también el libro de Carlos Videla sobre el personaje Guillermo Izquierdo Araya, que nos explica más quién era él y da una explicación de su obra, digamos, a lo largo del tiempo y su vida. Muchas gracias. 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 Gracias.